Los soldados galácticos permanecían en formación ceremonial bajo las imponentes agujas del salón del consejo. Sus armaduras relucían como plata fundida bajo la luz de una docena de soles que se refractaban a través de la cúpula de cristal. El aire vibraba con los tonos superpuestos de lenguas alienígenas. Fragmentos de diplomacia y silenciosas amenazas se entrelazaban en el murmullo de una galaxia que fingía estar en paz. Mason Briggs se ajustó el puño de su sencillo uniforme azul marino, el más simple de la sala con diferencia, y observó con paciencia cómo la marea de dignatarios extranjeros desfilaba ante él. Parecía un añadido entre los guardias enjollados e imponentes. Postura cortés, sonrisa afable, un hombre que podría confundirse con un secretario en lugar de un soldado. Lo prefería así. El salón del consejo en sí era una catedral del espectáculo. Piedra parecida al mármol, extraída de 3 mundos, pulida hasta brillar como agua congelada. Estandartes de todas las especies conocidas ondeaban en la brisa artificial. En el centro, un vasto suelo circular esperaba el comienzo de las negociaciones del día. A su alrededor, unas gradas albergaban a los representantes de 200 civilizaciones. Era la primera vez que la Tierra era invitada a sentarse entre ellos, aunque la bienvenida había estado teñida de una diversión apenas disimulada, como si invitaran a un vecino nuevo y algo torpe a una cena. La embajadora Chu había sido el contrapunto perfecto a su condescendencia. Una mujer de voz suave, cabello plateado, porte diplomático y la encantadora costumbre de ofrecer galletas caseras a los funcionarios alienígenas. Ahora se encontraba en el centro de la delegación terrestre, saludando a cada recién llegado con la misma cálida dignidad. Mason estaba a unos pasos detrás de ella, con la mirada inquieta, catalogando salidas, observando la distribución de los guardias y las líneas de visión. Su presencia era necesaria, aunque la mayoría de los guardias alienígenas ya lo habían despedido con sonrisas apenas disimuladas. Los Ruktor eran los peores, bípedos reptilianos imponentes cuyas placas de armadura tintineaban levemente con cada movimiento. Sus rostros eran un mapa irregular de cicatrices y perforaciones ceremoniales, sus ojos hundidos brillaban con un tenue color ámbar. Habían sido criados para intimidar y disfrutaban del espectáculo. Los soldados Ruktor se alineaban en su lado de la cámara como estatuas esculpidas en músculo escamoso. En el centro se alzaba uno en particular, una cabeza más alto que el resto, con una armadura pulida hasta alcanzar un brillo negro espejo, y su pesada cola balanceándose perezosamente tras él. Fue la cola que Mason notó primero. Los depredadores nunca dejaban que sus colas vagaran sin control. El movimiento de este era controlado, casi medido, hasta que sus ojos encontraron a Mason. Mason mantuvo una expresión neutral mientras los labios del Ruktor se separaban de sus dientes en una mueca entre una sonrisa y un gruñido. El alienígena rompió la formación sin decir palabra, caminando hacia la delegación terrestre. Sus botas resonaban contra el suelo de piedra, cada paso atrayendo la atención de las lágrimas cercanas. La embajadora Chu miró a Mason una vez, y luego continuó con calma su conversación con una delegación de Crystalline Erixie. El soldado ruso se detuvo justo delante de Mason, que se alzaba imponente sobre él. Durante un largo instante, el alienígena no dijo nada, simplemente estudiando el rostro del humano. Sus ojos ámbar tenían el peso deliberado de alguien que evalúa si su presa podría huir. La mirada de Mason era firme, su postura inofensiva. Entonces el alienígena habló. Su voz era un crujido bajo de piedra contra piedra. Mundo blando. La palabra provocó algunas risitas entre los guardias alienígenas cercanos. Mason ladeó ligeramente la cabeza como si sopesara cuidadosamente el insulto. La cola del Ruktor se movió una vez y luego, sin previo aviso, sin floritura, el alienígena lanzó su pie blindado hacia adelante, golpeándolo en el pecho de Mason con la fuerza de un ariete. El impacto resquebrajó el aire. En algún lugar de la cámara, una copa de cristal se volcó de una bandeja y se hizo añicos en el suelo. Mason se tambaleó medio paso, sus botas chirriando levemente contra la piedra pulida. Su mano se dirigió al punto del impacto, enderezando el pliegue de su chaqueta del uniforme. Respiró hondo. El Ruktor se inclinó hacia adelante, su aliento caliente y fétido como el festín de algún carnívoro. Demasiado frágil para estar aquí,
gruñó, su voz aguda para llegar hasta las lágrimas de arriba. La sala del consejo se había quedado en silencio, el zumbido de 100 lenguas vacilando. Ojos compuestos, multifacéticos, sin párpados, vueltos hacia el humano. La sonrisa de Mason era tenue, casi de disculpa. Dio un paso adelante, solo uno. Su mano derecha se alzó engañosamente lenta hasta que acarició el costado de la cabeza del Ruptor. No hubo preparación, ni grito, solo una aplicación repentina y precisa de fuerza. 3 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Un sonido como de piedra mojada partiéndose resonó en el silencio. Las rodillas del Ruptor cedieron. Sus ojos se volvieron vidriosos. Su corpulento cuerpo acorazado se desplomó al suelo con la torpeza de un árbol talado. Mason bajó el cuerpo suavemente en lugar de dejar que se estrellara. Como si ayudara a un amigo borracho a sentarse. Se enderezó, se ajustó la corbata con 2 dedos y alzó la vista hacia el atónito círculo de rostros alienígenas. ¿Hemos terminado aquí? Su voz era suave, pero las palabras resonaron en la vasta cámara como si el edificio mismo hubiera decidido repetirlas por un instante. Solo hubo silencio. Entonces la cámara estalló en el caos. Órdenes a gritos, el zumbido de los dispositivos traductores, el raspado de las armaduras cuando los guardias avanzaron. Sin saber si defenderse o retirarse, la delegación de Erixi comenzó a comunicarse furiosamente entre ellos. Un enviado valoriano garabateaba notas con la intensidad de quien documenta un mito hecho realidad. La embajadora Chu finalmente se volvió hacia Mason, con una expresión indescifrable. «Capitán», dijo suavemente. «Tranquilo». Él obedeció, juntando las manos a la espalda, aunque su mirada continuó recorriendo la cámara. La delegación de Rute se había puesto de pie de un salto, el rostro escamoso de su líder oscureciéndose de verde a casi negro. 2 de sus guerreros se movieron para levantar al soldado caído. Uno retrocedió ligeramente al notar la flacidez de su mandíbula. Al otro lado del pasillo, un diplomático anfibio y esbelto le susurró a su ayudante, 3 segundos. Como si estuviera probando la forma del número en su boca. El consejero presidente, un ser de imponentes agujas de cristal, pidió orden. Su voz resonó en la sala como el tañido de una campana. «Tierra», entonó. «Has cometido un acto de agresión en este piso». Mason no respondió. Los ojos facetados del consejero se posaron en la embajadora Chu. Ella dio un paso al frente. «El acto», dijo con tono mesurado, «fue en respuesta a un ataque no provocado contra mi guardaespaldas durante un procedimiento oficial. Las imágenes lo confirmarán». La voz del consejero se endureció. Las imágenes confirman la muerte de un soldado Ruptor. Los ojos de Mason estaban tranquilos, indescifrables. Habló antes de que la embajadora pudiera responder. 3 segundos, dijo. Eso fue un acto de misericordia. Una oleada de inquietud recorrió la multitud. El líder Ruptor golpeó la barandilla frente a él con una mano con garras, un chasquido como el de un látigo. «Exigimos represalias», rugió. Mason ladeó la cabeza, observando al alienígena como si examinara un espécimen. «Tendrás que ponerte en la fila». La tensión en la cámara se volvió repentinamente palpable, densa, eléctrica. Guardias de varias especies se acercaron sutilmente a sus protegidos. En algún lugar entre las lágrimas de arriba, un diplomático insectoide se inclinó hacia su vecino y susurró, «No fanfarronean». El consejero golpeó el suelo con su bastón cristalino, pidiendo un aplazamiento. «Este asunto se revisará en sesión a puerta cerrada», declaró. «Hasta entonces, todas las partes se abstendrán de nuevas manifestaciones». Las delegaciones comenzaron a salir, con conversaciones que bullían en cientos de idiomas. La mayoría en voz baja, pero urgentes. Mason permaneció inmóvil hasta que el embajador Chu asintió levemente. Salieron juntos bajo la atenta mirada de una docena de ojos diferentes. Fuera de la cámara principal, el pasillo era ancho y tenuemente iluminado, el aire más fresco. Chu disminuyó el paso. «¿Entiendes?», murmuró que intentarían convertir esto en una prueba del lugar de la Tierra aquí. La boca de Mason se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. Ya lo habían convertido en eso.
Pasaron junto a una hilera de imponentes ventanas, cada una con vistas a la brillante extensión del anillo exterior de la estación. Más allá, las estrellas se agolpaban en la oscuridad como brasas en un hogar infinito. La mirada de Chu se detuvo allí un momento. No tenías que matarlo. Sí, dijo Mason. Lo hice. Por un momento, el único sonido fue el zumbido bajo de los sistemas circulatorios de la estación. Luego, débilmente, el pasillo detrás de ellos resonó con el sonido de las voces de Racker. Bajas, guturales y furiosas, los ojos de Mason se deslizaron hacia el sonido, su rostro inexpresivo, pero algo peligroso brilló tras su calma. Se ajustó los puños una vez más, luego reanudó la marcha, con paso firme. Cada pocos pasos, captaba los reflejos en el cristal, las sombras cambiantes de aquellos que lo seguían más lejos de lo que pensaban. No se apresuró. Los depredadores nunca lo hacían. Muy arriba, en la galería de observación sellada del Consejo, un grupo de estrategas alienígenas reproducía las imágenes del incidente en cámara lenta, observando la economía de movimientos, el contacto visual ininterrumpido, la precisión de la muerte. Uno de ellos, un veterano de 3 guerras, vio el bucle por tercera vez y luego cerró los ojos. 3 segundos, susurró, sin dirigirse a nadie en particular. Y en el nivel más profundo de los archivos del Consejo, se abrió otro archivo, un registro etiquetado no con la fecha del día, sino con una frase humana traducida a todos los idiomas conocidos. Primer contacto, evaluación real pendiente. Las primeras 48 horas después del incidente del Consejo se desarrollaron como una combustión lenta bajo la civilidad polaca. Los canales de noticias pulsaban con imágenes granuladas de los últimos momentos de los soldados de Racker, ralentizadas fotograma a fotograma hasta que el instante preciso de la muerte se convirtió casi en un ritual. Comentaristas de todo el brazo espiral debatían sobre la agresión humana. Algunos con desapego académico, otros con la silenciosa alarma de una presa que se da cuenta de que ha subestimado el tamaño del depredador que tiene entre sus piernas. En los rincones más tranquilos de la estación, pasillos de servicio, vestíbulos comerciales, comedores de oficiales. El nombre de Mason Brigg se pronunciaba en voz baja, a menudo acompañado de una mirada por encima del hombro. El propio Mason parecía inmune a la atención. Pasó la mañana siguiente exactamente como lo habría hecho antes del incidente, sentado en una larga cafetería al aire libre en la plataforma de observación este, saboreando una pequeña taza de porcelana con café tostado oscuro importado de la Tierra. Los demás clientes le daban espacio sin darse cuenta del todo. Leía una tableta de datos en silencio, desplazándose por las noticias interestelares con el leve ceño fruncido de un hombre al que la mayoría le resultaban poco interesantes. La embajadora Chu llegó sin preámbulos y se sentó en el asiento frente a él. Su traje estaba impecable como siempre, pero las leves sombras bajo sus ojos delataban el ritmo del último día. Hemos tenido 27 consultas oficiales desde el amanecer, dijo como si comentara el tiempo. Mason dejó la tableta. Sobre mí, sobre la Tierra, corrigió suavemente. Pero sí, eres la pieza central. Una camarera, una esbelta selonita con piel como vidrio esmerilado. Se acercó para ofrecer más. La sonrisa de Mason era cálida, su agradecimiento tan sincero que provocó un parpadeo de sorpresa en la alienígena antes de que siguiera adelante. Chu esperó a que se fuera antes de continuar. Los Ruktor exigen una censura formal. Los Beoranos han enviado a 2 observadores para estudiar la conducta de los mariscales humanos. ¿Y ella? Dudó. El Jar envió flores. Mason arqueó una ceja. ¿Flores? Lo llamaron un gesto de respeto por una resolución eficiente. Tomó un sorbo de té, observándolo por encima del borde. Los has inquietado. No era mi intención. Su voz era suave, pero el rastro de una sonrisa en la comisura de sus labios sugería lo contrario. La sesión del consejo de esa tarde fue más silenciosa de lo habitual. El murmullo que normalmente llenaba las altas lágrimas fue reemplazado por una vigilancia, como si toda la asamblea se inclinara hacia adelante sin querer parecerlo. Mason permanecía de pie detrás del asiento de Chu, con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda y una expresión indescifrable. La delegación de Ruktor llegó con su armadura ceremonial completa.
La mirada de su líder se clavó en Mason con una intensidad capaz de quemar piedra. Cuando el consejero presidente se dirigió a la sala, anunció el inicio de una revisión formal del uso de la fuerza por parte de los Estados miembros. Su discurso fue cuidadoso, casi académico, pero la tensión en la sala era palpable. El líder de Ertor se puso de pie para pronunciar una declaración mordaz, con la voz ronca y amenazante, retratando a los humanos como peligrosamente inestables. Mason escuchó sin pestañear, como si la diatriba fuera un informe meteorológico inusualmente largo. Cuando le tocó hablar a la Tierra, las palabras de Chu fueron mesuradas y tranquilas. Recordó a la asamblea la naturaleza no provocada del ataque, los principios de autodefensa reconocidos por innumerables especies. No exageró ni se inmutó. Mason permaneció a medio paso detrás de ella. Su quietud se convirtió en una presencia imponente. Las cámaras captaron su leve, casi cortés sonrisa cuando la voz del líder de Ertor volvió a elevarse. También captaron la forma en que esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. Después de la sesión, un delegado beiliano los interceptó en el pasillo. La delicada antena del diplomático insectoide se movió mientras estudiaba a Mason. Tu ataque, comenzó, fue improbable. Nos gustaría entender el método. El tono de Mason era educado, incluso conversacional. Me temo que no hay ningún truco. Solo tienes que saber exactamente dónde poner la mano y cuánta fuerza usar. ¿Y cómo presionó el beiliano? ¿Se aprende esto? La sonrisa de Mason se acentuó un poco. Práctica. Inclinó la cabeza y continuó caminando, dejando al alienígena inmóvil en el pasillo. Los rumores se extendieron más rápido después de eso. En los mercados, los comerciantes susurraban que el humano podía matar sin armas. En los altos círculos diplomáticos, comenzaron a crecer las historias. Había luchado desarmado contra depredadores en su planeta natal. Una vez había luchado contra una bestia 10 veces más grande que él. Podía leer la intención de atacar en un abrir y cerrar de ojos. Nada de eso salió de la boca de Mason, pero no hizo nada para corregirlo. Esa noche, Chu lo encontró en los aposentos de la delegación, sentado en una mesita con una baraja de cartas desgastadas. Las colocaba pacientemente en espiral, como si estuviera armando un rompecabezas personal. Estás dejando que piensen que eres peligroso, dijo ella en voz baja. Ya lo han decidido, respondió él. Solo estoy dejando que decidan cuán peligroso soy. Su mirada se agudizó. ¿Y qué pasará cuando decidan que eres demasiado peligroso para estar aquí? Colocó otra carta en la espiral, su cara roja brillando a la luz de la lámpara. Entonces se equivocarán. Al día siguiente llegó la primera propuesta privada de los Hars, como sucedió. Solicitaron una reunión informal en uno de los arboretos de la estación. El jardín era exuberante y húmedo, el aire rico en el aroma de orquídeas exóticas. 2 funcionarios de Axe esperaban junto a un estanque donde peces translúcidos flotaban perezosamente. Se inclinaron profundamente para masticar y luego se dirigieron directamente a Mason. Creemos que su especie puede poseer rasgos útiles. Uno de ellos dijo. Las palabras se alargaron a la manera eraxiana, como si saborearan cada sílaba. Rasgos que otros aquí no han apreciado. Mason inclinó ligeramente la cabeza. ¿Útiles para ustedes? Útiles para cualquiera que entienda que la paz no se mantiene con palabras, sino sabiendo qué enemigo eliminar y cuándo. Los peces del estanque temblaron, escabulléndose bajo una hilera de juncos. Los ojos de Mason lo siguieron antes de volver a mirarla. Esa es una filosofía peligrosa. Las branquias de la Erax se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa. El peligro solo asusta a quienes no pueden controlarlo. Se separaron sin llegar a un acuerdo. Pero la mente de Mason ya estaba trabajando. Los Rax no eran aliados. Todavía no. Pero estaban observando, y al observar aprenderían primero las cosas equivocadas. Así era como se preparaba el terreno. Para finales de semana, el bloqueo de Ruktor había comenzado a lo largo de uno de los corredores comerciales menores. Oficialmente, era una medida de seguridad. Mientras el Consejo revisaba el incidente, extraoficialmente, era una prueba. Mason seguía los informes en silencio, su expresión no delataba nada.
Aunque Chu pudo leer el entrecerrar de sus ojos cuando el bloqueo comenzó a afectar las líneas de suministro a las colonias humanas. No puedes atacar, le advirtió. No lo haré, dijo él. Luego, tras una pausa, todavía no. En el comedor esa noche, un grupo de guardias alienígenas lo miraban fijamente cuando Mason pasó. Uno de ellos, un mamífero de hombros anchos de los sistemas RN, murmuró algo bajo y burlón. Mason se detuvo, giró la cabeza lo suficiente para encontrarse con la mirada del alienígena y sonrió. Lenta, deliberada, el tipo de sonrisa que no decía nada y lo prometía todo. El Ben apartó la mirada primero. La silenciosa presión aumentaba día tras día. Mason la afrontaba como si fuera el clima, reconociéndola, adaptándose a ella, pero sin inclinarse jamás. Chu notó como algunos ayudantes alienígenas comenzaron a seguirlo con la vista periférica. La forma en que las conversaciones se detenían cuando él entraba en una habitación. La sonrisa humana, se dio cuenta, no era un escudo. Era un cebo. El cambio llegó en forma de invitación. El mismísimo líder Roctor solicitó la presencia de Mason en un banquete de reconciliación que se celebraría en 3 días. Chu leyó los detalles 2 veces antes de mostrárselos. Esto no es una rama de olivo, dijo. No, asintió Mason, tomando la invitación de su mano y estudiando la ornamentada escritura Rutor. Es una red, esperaba que la rechazara. En cambio, dejó la invitación cuidadosamente sobre la mesa. Bien, asistiremos, dijo. Chu vaciló. Nos quieren a solas. No les daremos esa satisfacción. En el reflejo de la ventana de observación detrás de él, las luces de la estación giraban lentamente en la oscuridad. En algún lugar más allá de ese horizonte, las naves humanas estaban en sus arcos de patrulla, silenciosas y vigilantes. La mirada de Mason se detuvo allí como midiendo la distancia, como contando hacia atrás. Cuando volvió a girarse, la sonrisa estaba allí de nuevo, cortés, inofensiva, casi cálida. Pero en el silencio que siguió, Chu sintió el peso debajo de ella. La misma verdad tácita que había sido escrita en los 3 segundos entre el insulto y la muerte. Y en algún lugar profundo del barrio Rutor de la estación, el líder que había extendido la invitación recibió un informe silencioso de sus espías. El humano había aceptado. Las comisuras de sus labios se curvaron, pero en sus ojos había un leve destello de vacilación, casi demasiado pequeño para ser descrito. El salón de banquetes resplandecía con el cálido brillo líquido de la luz ámbar reflejada en un centenar de columnas de latón pulido que se elevaban hacia el techo abovedado como troncos de árboles antiguos. Un humo fragante se elevaba de los braseros en cada esquina, trayendo el aroma especiado de la cocina Ruktor, rica, depredadora, pesada con el sabor de la proteína de la sangre. El sonido era un murmullo bajo superpuesto con el clic de las placas de armadura y el silencioso raspado de las garras sobre la piedra mientras la élite Ruktor se reunía para observar al humano que habían invitado a su guarida. Mason Briggs entró sin ceremonias. Su sencillo uniforme de gala azul marino absorbía la luz dorada de la sala sin devolverle nada de ella. La embajadora Chu caminaba un paso detrás de él, cada uno de sus movimientos precisos, sus ojos tranquilos pero inquietos mientras escudriñaba la cámara. En la puerta los recibieron 2 guardias RU con armadura, cuyas lanzas parecían ceremoniales, pero cuyos agarres no lo eran. Cada paso desde la entrada hasta la gran mesa central había sido deliberado. Lo suficientemente lento para no ofender, lo suficientemente firme para dejar claro que ninguno de los 2 humanos estaba allí para ser apresurado. El líder Ruktor, el general Kret, se levantó de la cabecera de la mesa al acercarse. Su armadura de escamas negras brillaba bajo los braseros y las crestas dentadas de su cráneo captaban la luz de una manera que las hacía parecer casi húmedas. Sus ojos ámbar se fijaron en Mason, y no había fingimiento en la forma en que lo evaluó. Capitán Briggs, gruñó, su voz una nota grave que parecía sacudir el aire mismo. Nos honra. La sonrisa de Mason fue cortés, casi cálida. Hago lo posible por ser un buen invitado. Una leve onda de diversión recorrió a los Rutor sentados a los lados de la mesa. VCRTH señaló el asiento a su derecha, un honor en forma, aunque no en intención. Mason se sentó sin dudarlo. Chu tomó asiento a su lado.
La mesa estaba puesta con platos de metal reluciente, cada uno con trozos de carne asada aún humeante, cuencos de fruta carmesí que brillaban como gemas pulidas y decantadores de un líquido oscuro y espeso que se adhería a los lados como aceite. Mientras comían, o en el caso de Mason, degustaban con cortesía. La conversación fluía con el ritmo ensayado de guerreros que alardean para beneficio de una audiencia. El general Ruktor hablaba de batallas ganadas en sistemas distantes, de enemigos aplastados y planetas tomados. Usaban la palabra aplastados con deleite, sus relatos fluyendo al ritmo de la cadencia de la conquista. Mason escuchaba, haciendo alguna que otra pregunta en un tono tan suave que los generales tardaban un momento en darse cuenta de lo que realmente preguntaba. Como se aseguraban las líneas de suministro, que flotas estaban estacionadas donde, cuánto tiempo podía mantenerse una campaña sin reabastecimiento. La primera vez, uno de ellos titubeó al responder. Mason simplemente asintió y bebió un sorbo de su bebida. La segunda vez, sonrió. A la tercera, la cola de Breta se había quedado quieta. Chu también notó el cambio, el sutil enderezamiento de las espinas dorsales, la leve disminución del volumen a medida que el peso de las preguntas del humano comenzaba a hacerse patente. Mantuvo una expresión neutral, pero su mente ya estaba trazando las ondas que se extendían desde esa mesa hacia la habitación más grande. A mitad de la comida, Mason dejó el tenedor y contó una historia. Era sobre su abuelo, dijo, un hombre que había cazado ciervos en los bosques otoñales de América del Norte. Describió el aire helado y crujiente, el aroma húmedo de las hojas caídas, la forma en que un cazador aprendía a leer los silencios del bosque con tanta claridad como suena. Habló de paciencia, de las horas que pasaba inmóvil, esperando un solo movimiento que delatara la presencia de la presa. Y cuando llegaba ese momento, dijo, no te apresurabas. No rugías. Respirabas una vez, apuntabas con precisión y terminabas limpiamente. La sala quedó en silencio cuando terminó. Ruktor entendía el lenguaje de los depredadores, y ellos entendieron que no se trataba de una metáfora sobre animales. Hablas como si la guerra fuera una cacería, dijo uno de los generales más jóvenes. Su voz intentaba ser desdeñosa, pero terminó sonando más bien cautelosa. La sonrisa de Mason no vaciló. La guerra es muchas cosas, pero si olvidas que es una cacería, empiezas a pensar que es un deporte, y los deportes tienen reglas, dijo con los ojos entrecerrados. Y los humanos no. Las seguimos, dijo Mason en voz baja. Hasta que dejamos de hacerlo. Por un momento, el único sonido fue el leve siseo de los bengalas. Entonces Ubekrat se recostó, tamborileando una vez con las garras contra el brazo de su silla. Hablas con audacia para alguien cuyo mundo no sobreviviría una semana contra nuestras flotas. Mason giró ligeramente la cabeza, su mirada posada en el rostro del general con la pausada pesadez de quien examina un objetivo. Puede que tengas razón, dijo, si tus flotas todavía estuvieran donde crees que están. Era el tipo de frase que parecía casual hasta que su significado caló hondo. Alrededor de la mesa, varios RU se quedaron muy quietos. La cola de Bekreta dio un único y seco latigazo antes de volver a quedarse quieta. La voz de Chu rompió el silencio, tranquila como el cristal. El bloqueo a lo largo de la ruta Kelma ha interrumpido las cadenas de suministros civiles. Este no es el acto de un miembro del Consejo que busca una solución. Krat no la miró. Su mirada permaneció fija en Mason. Es el acto de un depredador marcando su territorio. La respuesta de Mason fue casi suave. Entonces te sugiero que lo marques con más cuidado. Un camarero se movió entre ellos para rellenar las jarras y la tensión se rompió como un cable tenso que se quiebra. La conversación cambió a temas más seguros, política del Consejo, acuerdos comerciales. Pero la corriente subyacente había cambiado. El Ruktor había invitado al humano a medirlo para encontrar los límites de su confianza. En cambio, habían encontrado un vacío sin fondo. Cuando terminó el banquete, Bekrad se levantó y estrechó el antebrazo de Mason en la tradicional despedida de guerreros. El agarre fue aplastante, la presión deliberada. Mason lo devolvió con la misma fuerza, sin ceder ni un ápice. La situación se agravó hasta que el general lo liberó primero. Al salir del salón,
Chu no dijo nada hasta que regresaron a los pasillos más tranquilos del barrio diplomático de la estación. «Los estás provocando», dijo finalmente. «Vinieron aquí para pelear», respondió Mason. «Les estoy dando algo mejor». Al día siguiente, comenzaron a filtrarse informes de inteligencia a través de canales no oficiales. Lartor había trasladado varias flotas de sus patrullas exteriores hacia el espacio fronterizo humano. Los movimientos eran demasiado precisos para ser mera pose. Chu estudió los mapas en sus aposentos, con los labios apretados en una fina línea. Su posicionamiento para un ataque. Mason estudió los mismos mapas, pero su mirada estaba distante, casi abstracta. «Bien», murmuró. Esa noche, llegó una transmisión encriptada de la flota terrana. El mensaje era breve: posiciones confirmadas, recursos en su lugar, esperando señal. Mason lo leyó 2 veces antes de borrarlo de la memoria de la consola. Al día siguiente, caminó por los pasillos públicos de la estación como si nada hubiera cambiado. La multitud se apartaba para él inconscientemente ahora, ojos alienígenas deslizándose cuando su pasó por encima de ellos. En el reflejo del escaparate de una tienda, captó el tenue brillo de un Ruktor que lo seguía de cerca. No interrumpió su paso. Para cuando el consejo se reunió de nuevo, los rumores se habían cristalizado en algo más que chismes. El nombre de Mason se había convertido en una especie de abreviatura, una advertencia en los mercados, un punto de debate en los comedores de oficiales, una maldición en boca de aquellos que querían deshacerse de él. Y sin embargo, cuando se paró detrás del asiento de Chu en la cámara, su postura era la misma relajada preparación de siempre. Su sonrisa la misma curva cortés. Durante un receso, un estratega mediocre se le acercó. La voz del anfibio era baja, las palabras ondulaban como humo. «Creen que eres un soldado. No se han dado cuenta de que eres algo completamente distinto». Mason lo miró. «¿Y qué es eso?». Las branquias de Lax se ondularon levemente. Un cazador en una habitación llena de presas que no saben que han sido olidas. La sonrisa de Mason se ensanchó un poco. «Entonces esperemos que sigan pensando que es solo un deporte». Asintieron lentamente y se retiraron, dejando a Mason observando la cámara mientras los delegados regresaban a sus asientos. Desde donde estaba, podía ver a la delegación Ruktor deliberando en voz baja, sus ojos dirigiéndose hacia él como animales nerviosos fingiendo calma. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas esperaban, silenciosas e invisibles para los sensores de aquellos que aún creían tener la ventaja. La mirada de Mason se desvió hacia la galería alta donde los secretarios del consejo mantenían su larga e imparcial vigilancia. Imaginó los archivos siendo escritos, las frases siendo etiquetadas para su revisión futura, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que esos registros dejaran de llamar a esto una disputa diplomática y comenzaran a llamarlo por lo que realmente era. Se giró ligeramente, encontrándose con la mirada de Chu mientras ella se preparaba para hablar de nuevo. Una señal apenas perceptible pasó entre ellos, un entendimiento que no debía expresarse en público. Todavía no. El tablero estaba listo, las piezas moviéndose exactamente como esperaban, y si los Ruktor pensaban que eran ellos los que estaban cazando, Mason no tenía intención de corregirlos. No hasta que las mandíbulas se cerraran. El ataque se produjo en silencio bajo la cobertura de un receso del consejo, cuando la mayoría de los delegados aún se felicitaban por otro día de discursos que no prometían nada y decidían menos. Los informes llegaban en ráfagas escalonadas. Un puesto agrícola humano en el corredor Kelm se había quedado sin luz. Su última transmisión eclipsó el ping de emergencia antes de ser engullido por la estática. En cuestión de horas, el tráfico civil en los sectores circundantes fue redirigido. No por elección, sino por la repentina aparición de naves de guerra Ruktor bloqueando todos los accesos. El bloqueo ya no era una pose. Eran dientes en la cámara tenuemente iluminada de los aposentos de la delegación humana. La embajadora Chu leyó los informes cifrados con una calma medida que Mason sabía que significaba que su mente ya iba 12 pasos por delante. «Atacaron los depósitos de suministros antes que la colonia», murmuró. «No para destruirla, sino para interdicción. Quieren que la dejemos morir de hambre antes de que podamos responder». Mason estaba de pie en la ventana de observación,
contemplando el lento ballet del tráfico de la estación, su reflejo enmarcado contra las luces. «Han olvidado algo», dijo. Chu no levantó la vista. «¿Qué?» No son los únicos que saben mover piezas sin mostrar sus manos. Esa noche, mientras el consejo emitía declaraciones inofensivas sobre moderación y procedimiento, un tipo diferente de mensaje se movía por el vacío. Naves de reconocimiento humanas registradas como corredores neutrales se deslizaban entre los arcos de patrulla del bloqueo. Sombras de sensores que parpadeaban como motas de polvo en las pantallas de los ordenadores de a bordo. Para cuando alguien se dio cuenta, las imágenes de esas naves ya eran antiguas, grabadas horas antes. Mason no observaba desde los puentes de mando. Caminaba por los pasillos superiores de la estación con el mismo paso lento y deliberado de siempre, como si el rumor sobre él fuera más importante que su presencia física. Los alienígenas que lo vieron esa noche vieron a un hombre solo, desarmado, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Ninguno vio el enlace del subdermalcom ubicado justo detrás de su oreja izquierda ni el leve movimiento de su mandíbula cuando emitió una orden que nadie más pudo oír. 3 días después del inicio del bloqueo, la delegación de Ertor forzó una sesión de emergencia del Consejo. El propio VCR tomó la palabra, con la voz cargada de indignación calculada. «No seremos insultados por mundos primitivos que se esconden tras las faldas del procedimiento», declaró. «Han atacado a uno de los nuestros en este mismo piso, y ahora se atreven a desafiar nuestro legítimo derecho a la disciplina». La respuesta elegida fue una hoja envuelta en terciopelo. «Has tomado rutas comerciales neutrales, atacado a civiles y violado 3 acuerdos interestelares que juraste defender. Esto no es disciplina, general. Esto es piratería». La cámara vibraba de tensión. Especie contra especie, evaluando qué bando cedería primero. Mason permaneció detrás de ella, una sombra a plena vista, observando a la delegación Rutor con ojos entrecerrados. Cada gesto, cada movimiento de cola, cada microcondición de vacilación fue catalogado. Cuando VCR dirigió su atención hacia él, fue con la malicia deliberada de un depredador que saborea el momento antes del ataque. «Tú», dijo, señalando una gruesa garra. «Tú eres la raíz de todo esto. Sin ti, no hay insulto. Sin ti, no hay motivo para la guerra. O te eliminaremos, o te mataremos». La voz de Mason era tan serena que parecía acaparar toda la atención. «Si lo que quiere es sangre, general, espero que haya traído suficientes frascos». La reacción fue instantánea. Jadeos de las especies más tímidas, gruñidos sordos de las agresivas y un silencio atónito entre los diplomáticos, conscientes del peso de un desafío abierto en la sala del Consejo. La voz cristalina del consejero presidente resonó en busca de orden, pero el momento ya había cambiado. El equilibrio se había roto y ambas partes lo sentían. La reunión concluyó sin resolución. Pero para cuando Kret regresó a sus naves, sus flotas ya estaban comprometidas. Agentes humanos, transportados en las entrañas de esos pregoneros neutrales, llevaban días moviéndose por las naves Racker, mapeando sus sistemas, instalando mecanismos de seguridad y bloqueando códigos de mando que los Ruktor aún desconocían. Cuando la trampa se cerró, lo hizo sin espectáculo. Un momento antes, el bloqueo era un muro de acero y plasma. Al siguiente, era un cementerio de tripulaciones sin acceso a sus propios controles. Sistemas de armas congelados, motores apagados. Mason estaba sentado en una mesa de metal desnudo en los aposentos humanos, escuchando a las silenciosas confirmaciones que llegaban en medio de la calma. Su expresión no cambió. «Se darán cuenta», dijo Chu en voz baja, aunque no había duda en su voz. «Ya lo han hecho», respondió él. Al cuarto día, el Consejo se reunió nuevamente bajo medidas de seguridad de emergencia. La delegación de Ruktor llegó tarde, despojada de su séquito ceremonial habitual. Los ojos de Vkrat ardían mientras caminaba hacia el centro de la sala. Pero cuando habló, su voz era más baja, teñida de algo que no era del todo miedo ni del todo rabia. Mason dio un paso al frente antes de que Chu pudiera levantarse. El movimiento fue pausado, pero atrajo todas las miradas en la sala. Se detuvo a medio camino de Vkrat, con las manos vacías, la postura abierta.
Actuaste contra civiles, dijo Mason. Pones tus flotas contra las nuestras. Pensaste que te enfrentaríamos de frente donde eres más fuerte. Pero no luchamos donde eres fuerte. Luchamos donde no puedes vernos venir. Y no paramos hasta que la amenaza haya desaparecido. La cola de Breta se agitó una vez antes de que se controlara. Has saboteado naves militares violando tus naves militares. Mason interrumpió, con la voz aún baja. Las que estaban enmascaradas en un bloqueo contra civiles. Las que tienen tripulaciones ahora vivas, ilesas, y sentadas en sus comedores, preguntándose por qué ninguna de sus consolas responde. Dio un paso más cerca. Si quisiéramos que murieran, general, ya estarían flotando en el vacío. La cámara estaba lo suficientemente silenciosa como para oír el zumbido de los circuladores de aire. Mason lo dejó prolongarse hasta que incluso los consejeros se movieron en sus asientos. Luego habló de nuevo, cada palabra deliberada. Tú pateaste primero. Ese fue tu error. Pensando que podías terminar, fue tu segundo. Un delegado valorano en el nivel superior se inclinó hacia su vecino y susurró algo cortante. Pero el sonido se perdió bajo el mazo cristalino del consejero presidente. Este asunto será resuelto por la autoridad del Consejo, declaró la voz. Las flotas Rute se retirarán. Las acciones de la Tierra serán revisadas, pero la revisión sería un teatro. Todos en la sala lo sabían. Los Ruktor habían perdido su ventaja sin disparar un solo tiro. El precio de actuar contra la humanidad se había expuesto en términos silenciosos e innegables. En el momento en que cruzabas la línea, ya estabas dentro de la trampa. Al terminar la asamblea, Mason pasó a pocos metros de VCR. La cabeza del general giró lo suficiente para encontrarse con su mirada. La voz de Mason era apenas un susurro dirigido solo a él. Intentamos ser educados. Recuérdalo. Cuando se reunió con Chu al borde de la sala, su expresión era indescifrable, pero sus ojos le dijeron que comprendía perfectamente lo que se había hecho. Salieron juntos bajo la mirada de 200 ojos alienígenas, ninguno de los cuales se detuvo mucho tiempo una vez que los encontró. Más allá de las grandes puertas del salón del consejo, el amplio paseo de la estación se extendía hacia las galerías de observación. A través del alto cristal arqueado, las estrellas se esparcían como brasas frías. En algún lugar entre ellas, la flota inmovilizada de Ruktor flotaba a la deriva bajo la silenciosa vigilancia de las naves de guerra humanas, su presencia invisible, pero absoluta. Mason se detuvo un instante frente al espejo, como si contemplara las estrellas. Su reflejo lo miraba fijamente, sereno, imperceptible, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Pero debajo de esa sonrisa, en la quietud entre latidos, yacía la verdad que había estado presente desde el principio. Los depredadores no rugían al atrapar a su presa. No alardeaban. No lo necesitaban. Simplemente sujetaban la garganta y esperaban a que cesara la lucha. Y en algún lugar recóndito de la red de defensa del planeta natal de Ertor, una serie de comandos humanos latentes esperaban, dormidos.